Hola y bienvenidos al canal Charlas de Contratación Estatal, el único y primer podcast de contratación estatal en Colombia. El día de hoy vamos a trabajar los contratos de compraventa y suministro, los cuales son de mucha usanza en la contratación estatal. Así que iniciemos. Lo primero es agradecer a todos mis seguidores, como siempre, en las diferentes redes sociales, tanto en YouTube como en Spotify, como en Apple Podcast, como en Google Podcast. Recordemos que en el episodio anterior analizamos el contrato de obra pública y hoy vamos a analizar dos contratos. Estos contratos, si bien no se encuentran ni en la Ley 80 de 1993, ni en la Ley 1150 del 2007, ni en el Decreto 1082 del 2015, es decir, su definición como tal, sí son muy usados en el sector público y son muy usados por las entidades estatales. Estos contratos son el contrato de compraventa y el contrato de suministro. Iniciemos entonces con el contrato de compraventa. Para remitirnos al contrato de compraventa, debemos de tener claro el artículo 13 de la Ley 80 de 1993. Y este artículo nos dice de la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. Entonces, bajo este artículo es que nosotros podemos acudir a muchos contratos privados, a muchos contratos civiles, a muchos contratos comerciales que no están propiamente definidos en el estatuto contractual. Y este artículo lo que nos dice es que si no está regulado particularmente en la Ley 80, pues se puede acudir al Código de Comercio y al Código Civil. Eso es lo que nos ocurre con el contrato de compraventa. Este contrato está regulado en el artículo 1849 del Código Civil y en el artículo 905 del Código de Comercio. Ambos artículos definen el contrato de compraventa de la siguiente forma. Artículo 1849 del Código Civil. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta a comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Y el artículo 905 del Código de Comercio nos lo define de la siguiente manera. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Acá vemos unas claras similitudes en el tratamiento que le da el Código Civil y el Código de Comercio. Siempre existe una parte que se obliga a dar una cosa y otra parte que se obliga a pagarla en dinero. Para el Código de Comercio es una parte que se obliga a transmitir la propiedad de una cosa. Y ese dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Entonces, el contrato de compraventa es un contrato de ejecución instantánea, es decir, se compran los equipos, se compran 10 computadores y se pagan de manera inmediata o en un solo pago. Ese, en términos generales, es el contrato de compraventa. Comprar cualquier producto que requiera la entidad estatal y lo realiza su pago en un solo pago. Por eso es de ejecución instantánea. Por contrato de compraventa pues se pueden adquirir múltiples bienes. Generalmente se adquieren computadores, mobiliario, luminarias,
muchísimas cosas por ese contrato de compra-venta. Ahora vamos a analizar el contrato de suministro. El contrato de suministro se encuentra regulado por el artículo 968 del Código de Comercio y este artículo define a este contrato de la siguiente forma. El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Acá en esta última parte del artículo es donde se encuentra la clara diferencia con el contrato de compraventa. Si bien por el contrato de compraventa adquirimos bienes, por el contrato de suministro también adquirimos bienes. ¿Qué es lo que pasa? La forma en que se paga este contrato. Entonces, las prestaciones en el contrato de suministro nos habla de prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Es decir, el contrato de suministro es un contrato de ejecución sucesiva. Su continuidad es en el tiempo, tiene prestaciones periódicas. Generalmente son varios pagos los que se hacen en un contrato de suministro. Ejemplos claros para las entidades estatales son el contrato de gasolina, contrato de combustible, el contrato de tiquetes aéreos, el contrato de tiquetes terrestres. Esos contratos claramente son de suministro, hay un suministro de un bien o de un servicio y es periódico, entonces se convierte en un contrato de ejecución sucesiva, es decir, se causa en el tiempo, tiene prestaciones periódicas, mientras que en un contrato de compraventa este es de ejecución instantánea, se va a comprar el bien y se cancela. Hay que aclarar algo. Mediante contrato de compraventa o contrato de suministro se puede comprar el mismo bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se va a pagar ese bien? Yo puedo comprar, o una entidad estatal puede comprar 10 computadores. O vamos a traer 50 computadores. Esos 50 computadores se pueden comprar mediante el contrato de compraventa, 50 computadores, un solo pago, pago los 50 computadores a los 30 días, a los 60 días, como lo considere la entidad, y el de ejecución instantánea, una sola entrega, un solo pago. Pero a su misma vez yo también puedo comprar 50 computadores que me entreguen de a 10 computadores mensuales, es decir, en 5 meses me entregan todos los equipos e incluso puedo realizar un pago por cada entrega de esos computadores. Pero ahí ya no es compraventa, ya es suministro. ¿Por qué? Por las entregas periódicas y los pagos periódicos. Entonces, por ambos contratos puedo comprar un mismo bien, pero ya si el pago es de inmediato o si el pago es periódico, ahí es donde ya radica la diferencia entre el contrato de compraventa y el contrato de suministro. ¿Cuáles son entonces dos diferencias claras para concluir este tema del contrato de compraventa y el contrato de suministro? Son la primera, el contrato de compraventa es de ejecución instantánea, el contrato de suministro es de ejecución sucesiva. Y esto radica de manera preponderante en la segunda diferencia, que tiene una connotación jurídica importante en la contratación estatal. ¿Y cuál es ella? Que el contrato de compraventa no se liquida. ¿Por qué? Porque es de ejecución instantánea. Mientras que el contrato de suministro sí se liquida. ¿Por qué? Porque es de ejecución sucesiva. ¿Y en virtud a qué? Al artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Y este artículo reza: artículo 60. Este artículo fue modificado por el artículo 217 del decreto 019 del 2012.
Y este artículo nos dice que de la ocurrencia y contenido de la liquidación, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación. Entonces este artículo claramente nos dice que un contrato de tracto sucesivo, es decir, de ejecución sucesiva, como es el contrato de suministro, sí requiere obligatoriamente liquidación. Los de ejecución instantánea no la requieren. ¿Por qué? Por esta norma. Claro está que si una entidad quiere liquidar un contrato de ejecución instantánea, pues lo puede hacer. Dos grandes diferencias de dos contratos supremamente importantes para las entidades estatales: contrato de compraventa y contrato de suministro, ambos regulados en el Código de Comercio y en el Código Civil, en especial el contrato de compraventa, que está regulado en Código de Comercio y Código Civil, y el Código de Comercio regula es el contrato de suministro, pero no hay una definición expresa, clara, como si la tiene el contrato de obra, como si la tiene el contrato de consultoría en la Ley 80. Ya, como lo mencionamos, en virtud del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, podemos recurrir a estos contratos de conformidad con lo establecido en ese artículo. Esas son las grandes conclusiones del contrato de compraventa y el contrato de suministro. En el próximo episodio vamos a analizar el contrato de consultoría y el contrato de prestación de servicios. Como siempre, mil gracias por verme y mil gracias por escucharme.